Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Bendiga, qué lindo. Métame música de fondo para hacer tiempo hasta que llegue. ¿Cómo? Gracias, Javi. Bueno, qué lindo poder estar en casa, qué lindo poder tener un tiempo acá para compartir la palabra. Hoy no va a ser muy largo, después del mensaje vamos a tomar la Santa Cena, pero voy a necesitar ahí un poco de tu atención. ¿Cuántos estuvieron el sábado pasado que estuvo nuestro pastor Carlos con un mensaje que se llamó Casi, Casi? Bien, varios, muy bien. Los otros, no sé si lo pudieron escuchar en la semana, voy a hacer ahí un resumen, creo que se muere si 45 minutos de mensaje se lo resumo tan corto, pero básicamente, el concepto que a mí más me quedó fue esta idea de las recetas del cielo versus las recetas nuestras, ¿no? Que son casi como esa receta que Dios nos da, pero no llega a ser tal cual. Y después nos queda como ese sabor amargo, ¿no? Ese sabor distinto. Pareciera que algo de los componentes que lleva ahí las recetas que Dios nos da a través de su palabra, lo que Él quiere transmitirnos, infundirnos, no quedó tal cual, ¿no? Y eso tiene que ver cuando nosotros ahí ponemos nuestra parte, nuestra interpretación, o directamente cuando nosotros ni siquiera es un casi, sino que es nuestra propia receta, nuestra propia manera ahí de llevar las cosas adelante. Y hoy te quiero invitar a una degustación. Vamos a ver a través de una historia, voy a necesitar tu atención porque es una historia larga, un poquito larga, y vamos a ir viendo distintas partes de unos capítulos, pero a través de esta historia quiero que podamos degustar la diferencia de recetas, la diferencia de lo que es la receta de Dios cuando se contrapone ahí con otro tipo de recetas. Dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 20:29 que la gloria de los jóvenes está en su fuerza. Por eso hoy el mensaje se llama Fuerzas con sabor a cielo, ¿no? Porque la gloria de los jóvenes está justamente en sus fuerzas, pero no en cualquier fuerza. No necesariamente en las fuerzas bajo nuestra receta, sino que hay una receta del cielo para las fuerzas que necesitamos. Y principalmente esta noche quiero hablarles, y esto ponía el Señor muy fuerte en mi corazón, a aquellas personas que en algún aspecto de su vida están agotadas. Y la palabra no es un poco cansadas, la palabra no es con necesidad de un mimo de Dios, sino agotadas. En aquellas cosas en tu vida en donde decís, ya no aguanto más. Ya no puedo más, esto ya no sé cómo resolverlo, esto ya no, estoy paralizado, estoy escondido, estoy en un lugar que no me puedo levantar, estoy en esta área de mi vida totalmente agotado, no puedo más. Y de eso vamos a hablar esta noche. Ahí los pasajes que nos van a guiar están en Primera de Reyes, es la historia de Elías, no la vamos a leer completa, pero en el capítulo 18 y 19 quiero sacar varias cosas, pero déjame ponerte rápidamente en contexto y voy a tratar ahí de algunas cosas contártelas para que no se haga tan largo. Ahí estaba el rey Acab, que fue uno de los reyes que había en Israel, que de repente eligió ahí casarse con Jezabel. Debes haber escuchado alguna vez Jezabel. Se convirtió en reina de Israel y en la mesa ahí real y en todas esas ciudades estableció y trajo a profetas de otros dioses, ¿no? De Astarte y de Baal principalmente. Y esos empezaron a ser de a poco los dioses de Israel. Empezaron a adorarlos y eso empezó ahí a
a penetrar en medio de esa ciudad, ¿no? Y entonces en ese contexto, ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías le anuncia a Acab: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será, ¿no? Primera receta distinta y el contraste que empezamos a ver es un Acab que elige, ¿no?, moverse y correrse de lo que regía a Israel durante tantos años. En lugar de pararse en la palabra de Dios y en lo que los profetas de Dios establecían, decide ahí elegir otro camino, ¿no? Se casa con una mujer que trae otras cosas en medio del reino, y entonces se aparta de Dios y se aparta de su ley. Entonces ahí Elías anuncia este juicio de Dios sobre Israel y dice, ¿no? Y Abdías los había escondido, y cuando se encuentra ahí con Elías dice: pero escúchame una cosa, ¿qué haces acá? Te estábamos buscando por todos lados y no te encontrábamos, ¿no? Ahí dicen los siguientes versículos. Y Elías le dice: bueno, ahora yo necesito hablar con Acab, porque Dios me indicó que este era el momento en donde la sequía se terminaba y tiene que empezar a llover. Y entonces en ese momento Abdías les dice: pero escuchame una cosa, me va a matar si yo llego ahí a presentarte adelante de Acab, después de tantos años buscando a este hombre que había dado esa palabra y había establecido un tiempo sobre Israel. Me va a matar, no puedo hacer eso. Y entonces ahí Elías le contestó en el capítulo 15: te juro por el Dios Todopoderoso a quien sirvo, que hoy me voy a reunir con el rey. Así que Abdías, dice ahí versículo 16, fue a buscar a Acab y le dijo que Elías le había encargado. Después Acab fue a buscar a Elías y cuando le encontró le dijo: así que tú eres el que trae tantos problemas sobre Israel. Entonces Elías le contestó: no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran a imágenes del dios Baal. ¿No? Entonces, la primera degustación, ¿no? La primera degustación de recetas de hoy. La diferencia de un hombre que elige otro camino, que cree que a través de sus propias ideas y de sus propios placeres y gustos y lo que él quiso establecer sobre el reino de Israel podía traer algo mejor para ese pueblo, y lo que contrapone acá en esta palabra Elías, ¿no? Diciendo: el problema acá no soy yo ni la palabra que di, sino sos vos y tus recetas, sos vos y lo que viniste a hacer a este pueblo. Así que Elías en ese momento desafía a Acab. Seguime, yo sé que la historia es larga, seguime que vamos a ir ahí extrayendo una idea clara. Entonces Elías lo desafía en el versículo 19, dice: ordena que los israelitas se reúnan en el monte Carmelo. Vayan también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Astarte, a los que Jezabel les da de comer. Así que Acab llamó a todo el pueblo de Israel, a todos los que en su momento habían ahí adorado al Dios verdadero, al Dios de Israel, y ahora estaban ya adorando en los templos que se habían construido a Baal y a las imágenes que se habían edificado en ese tiempo. Entonces le dice, Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es verdadero Dios, síganle a él. Entonces el pueblo no contestó nada, así que Elías agregó: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno. Que le corten en pedazos, lo pongan sobre leña y no prendan fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre leña y tampoco voy a prender fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de Israel. Y el Dios que responda, esperen que se me fue. Ahí está, ustedes me siguen, pero yo ahí no leo, esperen,
y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Así que todo el pueblo contestó, nos parece buena idea. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero porque ustedes son muchos y pídanle a su Dios que mande fuego, pero no lo enciendan ustedes. Así que ellos tomaron el toro, lo prepararon y oraron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Y decían, Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó voz de nadie. Ni nadie respondió nada, ninguna voz ni nadie respondió nada. Así que al mediodía, cuando esto ya había pasado, ahí todos estos profetas estaban ahí aplicando su receta para ver cómo podían hacer que este challenge, este desafío que Elías le estaba proponiendo, pueda dar resultado y ellos puedan demostrar que el Dios al que adoraban era el Dios verdadero. Así que Elías empezó a burlarse, ¿no? Ahí me lo imagino a lo Dibu Martínez, te voy a comer, porque mirá lo que dice. Griten más fuerte, ¿no ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, salió de viaje, quizás fue al baño, tal vez está dormido y tienen que ir a despertarlo, ¿no? Como medio que se burló de ellos, de una manera, esto habla de un hombre totalmente convencido de lo que iba a pasar, ¿no? Así que los profetas gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre porque así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y siguieron gritando y saltando como locos. Y por fin llegó la hora acordada para quemar el toro, pero no se oyó ninguna voz. Nadie escuchó ni contestó nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Y con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían 12 litros de agua. O sea, tenía que prenderse fuego y entraba agua. O sea, claramente el agua complejiza que el fuego se prenda, ¿no? Y acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Y entonces Elías le dijo a la gente, llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. O sea, acá cuántos asadores hay, o alguno que se va de camping o lo que sea, leña mojada no prende, digamos, ¿no? O sea, no importa si tenés fuego, ni siquiera es que algo tiene que venir el fuego del cielo ni nada, digamos, vos tenés fuego, hacés fuego y la leña mojada no se prende. Entonces Elías es como que redobló la apuesta y entonces así lo hicieron. Y después Elías le volvió a decir, háganlo otra vez traigan las jarras de agua y mojen toda la leña y todo el toro. Así que echaron nuevamente, se me fue de vuelta, el agua. Esperen. Y cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios. Eso hicieron 3 veces, porque a mí se me fue. Estoy en el versículo 36. 3 veces llenaron de agua la zanja que había alrededor y mojaron la leña y el toro. Y cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor. Y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Esta es una versión, es la TLA, pero en otras versiones dice, ¿no? que lo que Dios estaba queriendo era acercarse a su pueblo y manifestarse para que ellos puedan ver con sus propios ojos que Él era el Dios verdadero, el Dios de Israel, no cualquier Dios, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yahvé, el Dios de Israel. Entonces, cuando todo el pueblo vio eso, dice, bueno, en ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro y la leña y hasta las piedras y el polvo, y también el agua que estaba en la zanja se evaporó. Y cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y le dijo, el Dios de Israel
es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Así que en ese momento Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal y que no se escape ninguno. Y el pueblo los atrapó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y allí los mató, ¿no? Segunda degustación, ahí estaba la receta de todos los profetas de Baal tratando de, mediante sus rituales, mediante sus sacrificios, cortándose a sí mismo, gritando, bailando, haciendo todas las cosas que habían aprendido a hacer o todas las recetas truchas que tenían para que Dios se manifestara. No respondió ninguna voz, dice, no pasó nada, el fuego no se encendió y no se manifestó ningún Dios en medio de ese sacrificio. Sin embargo, ahí la receta de Elías era la receta verdadera, la receta del cielo, la receta y el producto con sabor a cielo. Carlos decía la semana pasada, ¿no? Esas tortas con sabor a cielo, ese resultado que sabe a sobrenatural, ¿no? Y esta era la receta que Elías trajo, ¿no? La receta sobrenatural en donde se vio la diferencia del Dios verdadero y el Dios al que ellos adoraban. Y después de esto, acuérdense que Elías había declarado ahí sobre Israel que iba a volver la lluvia, ¿no? Eso fue a decirle a Acab después de 3 años de haber declarado la sequía. Entonces ahí sigue diciendo este capítulo, yo se los cuento, que de repente Elías se vuelve a su lugar y dice, huelo a lluvia, ¿no? Huelo a lluvia. Entonces manda ahí a su ayudante a que vaya a ver si había alguna nube, porque se estaba acercando la lluvia sobre Israel. Entonces va ahí el ayudante y dice, no veo nada, no hay ninguna nube. Entonces le dice, bueno, anda otra vez, y anda otra vez, y anda otra vez hasta 7 veces, y a la 7ª vez dice, veo una nubecita a lo lejos, y dice, bueno, este es el momento, la lluvia viene sobre Israel, ¿no? Y en el medio ahí nuevamente esa degustación de las recetas del cielo, ese olfato espiritual, esa capacidad de poder distinguir cuando algo viene de parte de Dios y que el fruto y que la consecuencia es sabor a cielo, ¿no? Sabor a cielo. Ahí iba a venir sobre Israel algo que Dios ya había hablado al corazón de Elías y Elías sabía que eso iba a suceder sobre Israel. Y ahí nuevamente otra degustación de las recetas del cielo, ahí en el versículo 45 del mismo capítulo, que dice lo siguiente, dice, enseguida las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó un gran aguacero, lo que Dios había decretado por medio de Elías para ese pueblo. Acab subió a su carro y salió deprisa rumbo a la ciudad de Jezreel. Por su parte, Elías se amarró bien la capa y también salió rumbo a Jezreel, pero llegó primero que Acab, porque Dios le dio fuerzas. Ahí nuevamente Elías llega primero a esa ciudad a pie, antes que Acab con sus carros, ¿no? Una nueva manifestación de las recetas del cielo, de la fuerza que viene cuando nosotros podemos aplicar lo que Dios nos dice como Dios nos dice y entender que esa receta tiene fruto con sabor a cielo. Para entender del todo mi mensaje tendrías que escuchar, si no lo escuchaste, el del sábado pasado del pastor Carlos. Pero ¿qué pasa? Pasa Primera de Reyes capítulo 19, ¿no? Veníamos leyendo el capítulo 18. Cuando Jezabel, que era la reina, era la esposa de Acab, se entera lo que había pasado en ese lugar y que había Elías no solamente manifestado el poder de Dios y había quedado en evidencia la falta de poder que había en las recetas truchas ahí de Baal y de todos sus profetas, obviamente, como era de suponer, se enoja muchísimo, ¿no? Y ahí lo dice en el versículo 1, dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú lo hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto,
que los dioses me maten a mí. Estaba recaliente Jezabel con lo que había pasado y era de esperarse. Yo no sé qué esperaba Elías, que Jezabel se lo tome a bien, pero evidentemente Elías tenía ahí algún sentir en su corazón de que a través de esta manifestación poderosa de Dios, del Dios de Israel, de Yahvé, que a través de Elías y de su palabra había traído sequía durante 3 años sobre el pueblo, después había vuelto a llover gracias a la palabra declarada por Elías, que había manifestado en medio de esos altares que Dios era el único Dios verdadero, como nos puede pasar a vos y a mí. Elías pensó, bueno, listo, ¿no? Ahora todos reconocen que Dios es el Dios verdadero, todos adoran a Dios y se terminó este conflicto en Israel, ¿no? Pero no. Jezabel ahí se llena de ira, se llena de enojo y lo amenaza. Y en ese momento pasó lo siguiente, dicen ahí el versículo 3, cuando Elías supo esto se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios, no aguanto más. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Volví a leerlo mientras yo tomo agua. No aguanto más, no aguanto más. Y uno, cuando lee esto, decís, acá hay distintas opciones. O el capítulo 19 se escribió 400 años después que el capítulo 18, o el guionista se equivocó porque el personaje no es el mismo. O sea, de tener a Elías cargando a los profetas de Baal diciéndoles, ¿dónde está tu Dios? Se fue al baño, ¿qué le pasó? Está dormido. A morirse de miedo, no porque lo venía persiguiendo atrás Jezabel, porque le mandó a decir, porque lo mandó a amenazar. Tanto miedo que quiso morir, dijo, ya está, y se fue al medio del desierto, o sea, se fue como, listo, o sea, como a morir, déjame, muero solo, o sea, si me va a venir a matar esta mujer, deja que me muero solo, ¿no? Y fue ahí al desierto y estaba, dice, tan triste que se quería morir. Y al punto de gritar, no aguanto más, quítame la vida, Señor, no aguanto más, ¿no? Y yo cuando leía esto digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Elías? ¿Cómo puede ser que este hombre que vivió cosas que no sé si a vos te pasaron, digamos, pero a mí, yo por lo menos, así, como ese nivel de manifestación sobrenatural, con el poder que había en su palabra, con la claridad de escuchar la voz de Dios, con la claridad de oler la lluvia, de establecer tiempos. ¿Qué le pasó a este hombre que en ese momento se sintió tan triste a punto de morir, sintió que su vida no valía, hasta gritar, no soy mejor que mis antepasados, no merezco estar en este lugar, no soy digno, no era lo que yo pensaba, no soy tan importante como creía, no valgo tanto como se me había pasado por la cabeza, ¿no? En ese momento, ahí Elías tuvo esa crisis que quizás en su caso tiene otros condimentos, pero que a vos y a mí nos pasan en ciertos momentos de la vida, ¿no? En donde esa crisis de fe, en donde no terminamos de entender o dudamos o de Dios, o de nosotros, o del contexto, la lectura de lo que está pasando alrededor nuestro. O como en este caso, de las tres cosas juntas. ¿Quién es ese Dios que en un momento me llevó a todo esto y que hoy permite que Jezabel me esté persiguiendo? Vale aclarar que cuando desapareció por 3 años Elías, también lo estaban persiguiendo, a él y a todos los profetas que servían a Dios. Pero en este caso, él dudó.
Por eso dijo, prefiero morir, no aguanto más. No hay razones para seguir acá. No hay razones para continuar. No aguanto más. Ese Dios que entendí, que conocí, que manifesté, que se hizo carne al punto de poder manifestarlo en otros, de repente no sé quién es. No sé lo que puede hacer por mí. ¿Quién soy yo? Este hombre de Dios, profeta, a quien Dios había establecido como el profeta. Dice que cuando, no me acuerdo el nombre del administrador que estábamos hablando antes, se encuentra con él, dice, no, se arrodilla, no soy digno de estar hablando con vos. Es decir, era el profeta de su tiempo, el hombre de su tiempo, ¿no? Y en ese momento él duda de sí mismo, yo no soy mejor que mis antepasados, yo no merezco estar acá, este no es mi lugar, yo no tengo por qué estar acá. Al final yo pensé que era un hombre de Dios, yo pensé que Dios quería todo esto para hacer conmigo, yo pensé que Dios había establecido todo esto en mi vida y estoy parado en este lugar y me siento que todo esto no me lo merezco, no soy suficiente, no es para mí, no es mi lugar, ¿no? Eso era lo que Dios quería hacer conmigo, ¿no? Y parece que son momentos en donde no podemos ver lo que fue. Y me encanta que esto no esté antes de toda la manifestación de Dios, está después. Es decir, Elías no es para los débiles en la fe. Elías, el hombre más potente y el hombre de Dios más fuerte de su tiempo, después de ver a través de su vida la manifestación de Dios, se quiebra al punto de sentir que no merece vivir y que todo lo que Dios había establecido para ese tiempo, Él no es digno de llevarlo adelante. Yo no soy mejor que mis antepasados, yo no tengo por qué estar acá. Esto no es para mí, este no es mi lugar. Y en esas palabras, y en esa declaración y en ese pensamiento que él tuvo, empezó a aplicar su receta, que es mirar con nuestros ojos naturales lo que tenemos que ver con nuestros ojos de la fe. Dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de declarar la voz de Dios, dejó de entender los tiempos y se centró en su humanidad, en su debilidad, en su incapacidad, en su limitación, en lo que él no podía, lo que a vos y a mí nos pasa, en lo que no podemos, cuando nos damos cuenta que no somos nosotros, que realmente no estamos a la altura de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y en lugar de poder entender que Dios lo estaba levantando para Israel y para ese tiempo, Elías se sumergió en su tristeza, se sumergió en su dolor y empezó ahí a caminar por ese desierto. Así que dice ahí el versículo 5, después de esto se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido, y al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Así que Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua, así que comió y bebió y se acostó de nuevo. Y el ángel de Dios fue por segunda vez y tocó a Elías y le dijo, levántate y come, porque el viaje es largo y pesado. Así que Elías se levantó, comió y bebió, y esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, que es el monte de Dios. Con su receta, con su forma de mirar lo que estaba sucediendo, con su duda sobre el contexto, sobre Dios, sobre sí mismo, un día en el desierto lo dejó a Elías a punto de fallecer, a punto de morir. Cuando el ángel vino y se apareció a él, le dio de comer y lo dejó descansar. Le volvió a dar de comer y lo dejó descansar. Y por 40 días Elías pudo caminar hasta el destino que Dios había establecido. Que no era el destino final, pero era parte de lo que él tenía que entender en ese tiempo. Y quiero que
podamos reflexionar sobre esto, ¿no? Cuando dudamos sobre quién es Dios, sobre quién somos nosotros y sobre el tiempo en el que estamos, esas tres variables son las que nos conducen al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios para tu vida y para la mía no tiene que ver solo con lo que Dios puso en vos, sino que tiene que ver con lo que Dios puso en vos, con lo que Dios es y con el tiempo en el que estamos, con la gente a la que el Señor nos llama, con el pueblo en donde Dios nos levanta, con el contexto en el que tenemos que manifestar eso que Dios es y se revela en nuestra vida, y eso que Dios habla sobre nosotros y se hace carne en vos y en mí. Así que ahí Elías se dirige durante 40 días a este monte, el monte Horeb, que es también el monte Sinaí. Y dice lo siguiente, dice, y llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios, y allí, versículo 9, allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? ¿Qué haces acá? ¿No? Y eso te pregunto si estás en este lugar, en ese lugar del no aguanto más. Esa es la pregunta de Dios para vos en esta noche. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a ese lugar? ¿Qué te llevó a esconderte ahí? ¿Qué te llevó a estar en esta condición y en esta situación? Así que Elías le contestó y le dijo, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas, y solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, salí afuera de la cueva y parate delante de mí en la montaña. Y en ese momento Dios pasó por ahí, y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña, y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después se oyó el ruido delicado del silencio. Y cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó en la entrada de la cueva. Y en ese momento escuchó una vez más la voz de Dios que le dijo, ¿qué estás haciendo acá? El texto continúa y Dios le da un plan de acción a Elías. Y le dice que vaya a buscar a Eliseo. Y le muestra la estrategia. Dice, si Jezabel te empieza a buscar, va a ir a buscarlo a él y no te va a buscar a vos. Y lo lleva a levantarse a ese tiempo. Y le dice, ahí en el versículo 18, tenés que saber que 7.000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron, y a todos ellos los voy a dejar con vida. Cuando se encontró con Dios, después de todo lo que había sucedido, Elías mostró nuevamente ahí sus excusas, sus no puedo, mirá lo que pasa, impreciso, no hay nadie más, nadie más te adora, no hay otro profeta, me buscan para matarte. Yo, que te serví toda mi vida, que con celo obedecí tu palabra, que con celo declaré, mirá, me están buscando para matarme. Fracasé, no dio resultado. Esto que pensé que funcionaba, esto que pensé de vos, que eras el Dios Todopoderoso, esto que pensé de mí, que era el hombre de Dios, esto que pensé que para este tiempo Dios me levantaba y que todo el pueblo se iba a arrodillar ante vos, mirá, nadie más te sigue, nadie más te busca, nadie más quiere adorarte.
Y entonces Dios le dice, levántate, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y no se manifiesta ni con bronca, ni reprendiéndolo, ni otra vez en lo sobrenatural de sus destrezas y de sus proezas, sino que se manifiesta en el sonido del silencio, en el silbo apacible, dice otras versiones, en la suavidad, en el abrazo, en el amor, porque Dios se había manifestado sobre Elías como Jehová Yahvé, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Pero ahora Elías tenía que conocer otras verdades de este Dios maravilloso, siempre por conocer. Él también era Jehová Rafa, el que sanaba el corazón de Elías para que entienda que para ese tiempo lo estaba levantando. Dios era Jehová Jireh, el que iba a proveer la salida, la respuesta, las herramientas que él necesitaba para que esta amenaza de muerte nunca llegara a su fin. Era el Dios que estaba mirando a su pueblo, a esas 7,000 personas que todavía no se habían arrodillado ante Baal y que necesitaban de Elías, necesitaban de la manifestación no solo de este Dios poderoso, porque muchas veces esa manifestación, eso que vemos, eso que creemos que es suficiente para que nuestra fe se active, no es suficiente, porque la fe no viene de ver. Nosotros no creemos porque vemos, sino que primero creemos y entonces vemos, ¿no? Y eso era lo que iba a suceder con el pueblo. No se trataba de que vean las proezas y ese Dios sobrenatural, se trataba de que puedan volverse a ese Dios que quería revelarse en la vida de Elías, en la vida de su pueblo, desde otro lugar. Con fuerzas, con sabor a cielo. Con ganas, con sabor a cielo. Con revelación del cielo, de lo que Dios es, con sus recetas, con lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Te voy a pedir que te levantes, vamos a orar. El Señor me indicaba algunas cosas para orar sobre tu vida. No sé para cuántos de ustedes es esta palabra. El Señor me inquietó toda la semana y quizás sea para unos pocos o quizás somos muchos. No tengas vergüenza. Elías vivió ese lugar de agotamiento siendo el hombre más potente de su tiempo. Es decir, no se trata que esto es para los débiles, para los que no entendieron nada, para los que no saben quién es Dios, para los que no entienden cuál es su propósito. Hay momentos en nuestra vida en donde hay algo de Dios que no podemos ver. Hay algo de Dios que es como un velo que no podemos entender, que no podemos percibir, que no podemos abrazar y por ende no podemos manifestar. Y cuando nosotros no podemos ver quiénes somos en Él, lo que Él nos da, cómo Él nos respalda, lo que Él puso en nuestro corazón, cuánto nos ama, cuánto quiere regalarte, cuánto podés bendecir a otros. Cuando no podemos ver a ese Dios que te sana, a ese Dios que te restaura, a ese Dios que tiene la respuesta para esa persona cercana que ves en necesidad. Cuando no podés ver tu contexto, que es para este tiempo, que es para esta gente, que es para este lugar que el Señor te está levantando. Cuando eso no sucede, entonces quedamos ahí como Elías, ¿no? Paralizados, en una cueva, en un lugar escondidos, sin dejar que se manifieste lo que Dios quiere hacer,
en nuestra vida y a través de nuestra vida. No quedamos encerrados. Quiero que hoy, ahí cerrá tus ojos, que el Espíritu Santo haga en tu corazón lo que Él quiera hacer. Pero sí, el Señor te está diciendo en esta noche, ¿qué haces escondido? ¿Qué estás haciendo escondido? ¿Qué haces en ese lugar limitado? ¿Qué haces ahí a oscuras, encerrado, sin poder salir? Cuando hay tanto en vos, cuando hay tanto de Dios, cuando hay tanto que Dios quiere mostrar a través de tu vida, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Si estás pasando por un momento de mucha tristeza, de mucha angustia, quizás hasta a veces te sentís un poco en el límite, ¿no? Como hasta deprimido en un punto, sin poder ver o con altibajos, por momentos bien, por momentos mal. Si sentís ahí que tu vida no tiene valor, que por ahí salís de un sábado de acá con todas las pilas y crees que te llevas el mundo por delante y llegas a tu casa o llegas a ese lugar y otra vez te das cuenta que sos de carne y hueso, que sos como Elías, que sos uno más. Te das cuenta que no es que sos tan sobrenatural, ¿no? Quizás ahí como Jezabel le mintió a Elías amenazándolo, diciéndole que lo iba a matar y que los dioses me maten si vos no estás muerto en 24 horas. Lo mismo vino sobre tu vida, palabras de mentiras, mentiras del diablo sobre tu vida declarando cosas que no van a suceder. Pero en tu corazón las creíste, ¿no? Y te sujetás a eso y te quedas ahí encerrado en una cueva, en un lugar a punto de morir muchas veces y sentir que no hay nada bueno para tu vida, que no sos mejor, que no, eso que creíste, eso que entendiste alguna vez, esa palabra que te dieron, eso que ministraron sobre tu vida, quizás ya en este momento no tiene peso. No tiene peso y sentís que no sos mejor de lo que creías, que sos uno más y que no era tan así. Que no era tanto lo que Dios podía hacer a través tuyo, que no era tanto lo que Dios tenía para vos, que no era tanto lo que Dios podía manifestar en tu vida, en tu casa, en tu barrio, en tu facultad, en tu colegio, en tu trabajo. Quizás estás ahí tan encerrado en esa cueva que no podés ver que hay 7,000 personas que necesitan de que Dios se manifieste a través de tu vida, que necesitan de lo que Dios reveló en tu corazón, de lo que puso en tu corazón, para que vayas y lo lleves. Y estás tan escondido en tu limitación y en lo que no podés y en mirarte a vos mismo que no podés ver todo eso que está sucediendo en este tiempo para lo cual Dios te eligió. Y déjame decirte como yo le diría a Elías si estuviera parada al lado de él: ¿estás loco? Es obvio que Dios te eligió, es obvio que te llamó para este tiempo, es obvio que te dio dones, que te dio talentos, que sos el profeta, que tenés la voz de Dios, que podés manifestarlo. ¿Estás loco? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No tiene sentido. Y déjame decirte lo mismo. ¿Qué estás creyendo sobre vos? ¿Qué estás creyendo sobre tu vida? ¿Qué estás creyendo sobre lo que Dios puede hacer a través tuyo? ¿Estás loco? Dios te llamó para este tiempo. Dios te llamó para este tiempo.
Y en esta noche el Señor quiere manifestarse, Él quiere revelarse, así como Elías necesitó esa voz suave, esa voz, ese cuidado, ese descanso, ese alimento, a ese Padre, a ese Dios que se manifiesta desde la dulzura, desde la ternura. ¿Qué es eso de Dios que tiene que revelarse hoy en tu vida? Quizás es el Dios de poder, que tiene poder para sacarte de una adicción, que es el Dios que tiene provisión para tu vida si estás sumergido en necesidad, que es el Dios que te llama, que es el Dios que te levanta, que es el Dios que te sana, que restaura, que deja atrás a tus antepasados y que hace todo nuevo para tu vida, todo nuevo. Es el Dios que quiere manifestarse hoy en este lugar. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, Dios poderoso. Dios que sana, Dios que restaura, Dios que hace todas las cosas nuevas. Dios con poder de sacarnos del peor lugar y levantarnos. Te adoramos. El Dios al que adoramos. Dios nuestro Señor, Adonai.
el Espíritu Santo revelando en tu corazón eso que Dios quiere manifestar en tu corazón, tu provisión, tu sanidad, tu fortaleza. El Dios a quien adoramos, el Dios que es nuestro único Dios, el Dios que es el único que tiene la receta para tu vida, es el Dios que quiere sacarte de ese lugar. ¿Sabes? Elías tuvo que salir de esa cueva, pararse en la puerta de esa cueva para poder ver a ese Dios que estaba paseándose en ese lugar. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo levanto tus brazos. En el nombre de Jesús, levanto tus brazos. Levanto tus brazos, levanto tus brazos en el nombre de Jesús y declaro ahora que tenés fuerza del cielo para salir de esa cueva, para salir de esa cueva, para salir de tu límite, para salir de lo que te está trabando, para salir de esa mentira, para salir de ese lugar que te tiene truncado, que no te deja ver lo que Dios es en vos, lo que Dios puso en tu vida y para lo que en este tiempo el Señor te está levantando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos ahora en el nombre de Jesús las recetas del cielo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. El Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Señor, es tu fuerza. El Señor te levanta en esta hora. Si estás en ese lugar de no aguanto más ahora, agárrate ahí de la receta de Dios. Agárrate de la receta de Dios. Aplica la receta de Dios. Fuerzas del cielo sobre tu vida, fuerzas del cielo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida, declaro la verdad de Dios, declaro quién es Él, declaro que para este tiempo te llamó, declaro que sos santo, que sos ungido, que el Señor puso en vos dones y talentos, que el Señor te ama, que el Señor te restaura, que el Señor hace nueva todas las cosas, que lo que te ató, que lo que te cautivó por años en el nombre de Jesús ahora se rompen las cadenas, se rompen las maldiciones en el nombre de Jesús. Se quiebra todo yugo, se pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Y ahora se desata sobre tu vida, se desata sobre tu vida poder del cielo, revelación del cielo. Señor, levanta tu cabeza, levanta tus brazos en esta noche. Adorá al Dios que se está revelando en tu corazón en esta noche. Declará con palabras audibles esa verdad de Dios que se revela sobre tu vida. Lo que sea que Dios te esté mostrando en este momento, declará quién es ese Dios que pelea por vos, quién es ese Dios que te fortalece. Declará de dónde vienen tus fuerzas en el nombre de Jesús. Adonai,
Le voy a pedir a los sugieres si pueden pasar. Dice ahí Lucas 24, versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Hay algo en el compartir. Gracias. Hay algo en el pan, hay algo en la copa, hay algo en esto que partimos como el cuerpo de Cristo se partió y que compartimos, que vos y yo juntos compartimos. Hay algo poderoso cuando nosotros celebramos, conmemoramos la obra del Señor. Dice acá que en el momento en que partieron el pan y comieron, sus ojos se abrieron. Y yo entendía recién que esto es muy importante en esta noche. Hay esas verdades de Dios que tienen que entrar en tu corazón, que tus ojos tienen que ver, tienen que poder ver definitivamente. Que no hablo de los ojos naturales, no hablo que lo entiendas en tu mente, hablo de lo que Dios quiere revelar en lo profundo de tu ser, de eso que solo podés ver con los ojos de la fe, esa verdad de Dios que tiene que manifestarse en tu vida, que tiene que hacerse real, que es lo que te hace libre, que es lo que te saca de esa cueva, que es lo que te saca definitivamente de ese lugar de limitación. Esa verdad de Dios. Y sentía ahí cuando Mango y Flor me comentaban esta noche que a través de la cena del Señor, del compartir, muchos vamos a poder ver en nuestro espíritu, sentir en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, lo que Dios quiere manifestar. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.